políticos no dejan de ser políticos porque no tuvieron otra vida. Después tienen un montón de lujos que la gente común no tiene y por eso se divorcian. Esa disociación entre la política y la gente. A ver, Macri le pide diálogo a Milei. Sí. Dale, Macri, fuiste presidente y nunca convocaste a nadie para resolver los verdaderos problemas del país. Pintaste el país de amarillo y perdiste a los 2 años. ¿Ves posible la vuelta de las PASO? Sí, indudablemente sí. ¿Pero lo ves como un deseo o lo ves como No, lo veo que está... es una conversación que ya hay elementos determinantes, por más que al oficialismo no le sirva, de que las PASO le sirven a un sistema político, institucional, que si no, tiene que volver a caer en la discusión del pasta o pollo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano. Pasaron las elecciones y hoy tenemos el placer de comprender un poco más de qué es lo que está pasando en el mundo de la política. Hoy con Alejandro Cancelare, periodista y sobre todo especialista en el conurbano. ¿Cómo estás, Julián? Me pones en una vara muy alta, porque digo, no, especialista. Te voy a empezar a preguntar crack, sobre comunas, la calle que divide, viste todo. ¿Cuándo nació el especialista en conurbano? ¿Cuándo nació? Nació en 1988. 88, ok. Hace 40 años casi ya. ¿Por algo en particular? Sí, porque empecé a trabajar en un medio local, casi zonal, que era de San Martín y 3 de Febrero, el diario Huella, que en aquel momento, que sale semanalmente aún hoy, y en aquel momento el diario en papel tenía una significancia y el diario en papel local mucho más. Como yo advertía que era muy difícil alcanzar la penetración en los medios nacionales porque iban todos, es decir, todos mis compañeros de camada iban a pedir trabajo a Página 12 que estaba de moda, a Clarín, a La Prensa, a La Nación, a las radios que todos conocemos. Entonces Cancelare dice, ahí van todos, vamos a un lugar donde no va nadie. Y yo siempre percibí que estaba en el conurbano bonaerense la madre de todas las batallas. Uh-huh. Siempre lo olfateé. Y entonces empecé a trabajar y no te digo especializarme, vivía ahí. Claro. Con lo cual yo ya salía de mi casa y ya tenía una noticia. ¿De dónde sos? San Martín. De San Martín. Entonces, Villa Lynch es un barrio que está pegado a la General Paz. Yo iba al colegio a Devoto en la primaria, después me fui a San Martín Centro en la secundaria, pero vos salías de la calle y ya tenías la noticia y ya sabías cómo incomodar al poder. Claro. Y como los periodistas somos periodistas políticos frustrados o que no quisimos hacerlo porque somos muy rebeldes los periodistas, ¿sí? Es como el periodista deportivo es porque no llegó a primera. Exactamente, los periodistas somos rebeldes por naturaleza, con lo cual uno percibía que no podía aceptar órdenes de un bobo. Ok. Entonces, hago periodismo, expreso lo que pienso, tengo injerencia en la cotidianeidad de mi pueblo primero y después de las generalidades, y ya así se fue formando la carrera de conurbanólogo. Es decir, metro cuadrado, venime a ver que yo te la explico. Después, si no me haces caso, problema tuyo. Claro, sí. Y tener la posibilidad también de influir a través de los canales de cables que empezaron a tener mucho protagonismo en los 90, generar movilizaciones sociales con un programa de cable de media hora o de una hora en una señal zonal. Mis mayores enfrentamientos eran con los intendentes de San Martín y con los intendentes de 3 de Febrero. Uh-huh. Los de San Martín cambiaban mucho más rápido que los de 3 de Febrero, que siempre fue Curto, cuando yo empecé a hacer periodismo. Y Curto me acuerdo que quería mandar a cortar el cable, literal, con una pinga a cortar el cable. O también provoqué grandes movilizaciones en una traza de la autopista del Oeste cuando querían hacer vivir ahí a 1000 viviendas que venían provenientes de todas las demoliciones que se realizaron cuando se realizó la autopista del Oeste. La autopista del Oeste dividió Ciudadela en dos. Claro.
fue realmente muy traumático todo ese proceso. Y que encima te trajeran vecinos que no tenían nada que ver con Ciudadela. Bueno, imagínate, un programa local pudo movilizar, generar discusiones inclusive nacionales, que terminó con un espacio verde en la calle República, donde iba a ser ese barrio monstruoso, y solamente la instalación para 50 viviendas, para 50 familias, en una de las parcelas que iba a esponjar, vamos a decir, la traza urbanística de la autopista. Bien. De 1000 pasamos a 55, pero eran los años 90, así que ahora yo mantengo ese mismo programa de televisión, pero para mí es frustrante ver que lo que vos decís, que tiene la misma fuerza y además con más amplificación, porque ya tengo una inserción nacional, y que vos digas, che, se te cagan de risa, no te dan bola, no ponen ni un semáforo donde digo que hay que poner un semáforo. Claro. Eso es traumático. Eso es, che, ¿cómo sigo siendo parte del poder, pero sin participar de los oficialismos? Estás en esa, ahora estás siempre estoy en esa, siempre estoy buscando el mecanismo para generar ruido y discusión, y también que se lea y que se escuche lo que diga. Bueno, Roberto Navarro, ante esa pregunta, hace unos meses dijo: estoy pensando seriamente en representar a la sociedad, en presentarme políticamente. Vos no. Vos decís, no, ni en pedo. A ver, son unos irresponsables. ¿Quiénes? Los que dicen esto. ¿Por qué? ¿Los periodistas que se quieren pasar a la política? Tenés que tener, primero, no saber qué hacer con tu ego. Uh-huh. Che, ¿qué hago con mi ego? Ya soy periodista, soy prestigioso, me reconocen en la calle. Casi un galán. Segundo aspecto, sos político, pero tenés que ser político para resolverle los problemas a la gente, no para resolver tus propios problemas. Entonces, yo he visto cómo muchos comunicadores pasaron a la política, pero mantienen sus formas de, a las 8 de la noche, ya me aparto, no me jodan, que lo atienda la secretaria. Y realmente, si uno tiene el teléfono prendido las 24 horas del día, yo no me puedo imaginar cómo quedaría mi cabeza si soy o intendente, o legislador, o concejal, o secretario de Estado, cualquier Estado, provincial, municipal, nacional. Sería imposible si yo hoy diariamente hago 10, 12 favores, porque eso es tener poder, tener un teléfono habilitado. Eso es tener poder. Yo tengo un teléfono, Juan necesita que lo metan en un hospital porque la guardia está atestada. Hola, che, ¿qué tal? Mirá, tengo a Juancito que la verdad la está pasando mal. Lamentablemente, eso también es ser casta. Bien. De la cual yo no reniego, ¿sí? Me encantaría que la gente solamente entrando a una computadora pueda conseguir un turno médico, pueda que le llegue la ambulancia, pueda que consiga un turno para sacarse un registro, pueda tener un lugar mejor en un cementerio sus familiares y deudos, puedan tener todo esto, puedan tener un medicamento, puedan tener unos clavos porque se fracturó. Eso no pasa. No pasa. No pasa. Mis grandes discusiones con la casta eran: loco, yo rompo las pelotas porque ustedes no solucionan los problemas. Y si yo no te vengo a pedir a vos que le consigas un remedio, por más que yo te putee todos los días, yo estoy haciendo un acto de bien. Porque vos sos el único que me podés conseguir ese remedio en este momento. Y eso sigue pasando. Entonces, imagínate que yo quiera hacer política, que yo quiera ir a una legislatura. Imposible. Pierdo la vida, ya tengo 58 años, ya estoy pensando en viajar, cómo disfrutar, en qué comida voy a comer a la noche. A ver, aprendí también que el trabajo es una profesión hermosa la que nos tocó, pero que afuera del trabajo hay una vida. Y yo la verdad pude
conciliar las dos cosas: generar amigos, generar vínculos y tener una profesión. No exitosa en términos de lo que la sociedad reconoce como exitoso, pero para mí en lo personal exitosísima. Sí, el éxito lo define uno también, obviamente. Exactamente. Y esta reflexión, yo no la escucho en el ámbito político. El hecho de decir tengo 58 años, estoy planificando qué hacer por fuera de mi trabajo, daría la sensación que en la política se nace y se muere. Se aburren. Uh-huh. Imagínate un Cristian Ritondo que tenga que estar en su casa con su mujer. Tu risa describe la respuesta. Vuela por el aire eso. Sí. Pueden convivir porque no se ven. Ok. Y no, por más que Cristian Ritondo, y tú usé un ejemplo y puede ser el peor de los ejemplos, cualquiera de ellos. Claro, venís de una dinámica tan intensa. A ver, gracias a Dios, yo soy casado en segundas nupcias actualmente. Mi mujer tiene una actividad que le demanda 8 horas del día estar en una oficina. Con lo cual, convivimos, después llegamos a casa, ella hace una cosa, yo hace otra cosa, y convivimos. Ahora, yo no me puedo imaginar 24 horas cotidianamente. Sí. Podemos viajar, ahí sí la pasamos bárbaro. Eso sí, discutimos dónde vamos a comer, discutimos el horario de la comida, por qué yo quiero un café, por qué ella no quiere tener ese café y prefiere. Todo eso lo vamos a discutir. Ahora, es un momento determinado en una situación que termina y listo. Paradisíaca, además. Sí. Viaje, placer. Ahora, los políticos no dejan de ser políticos porque no tuvieron otra vida. No tuvieron otra vida. Así de simple, así de sencillo. Después tienen un montón de lujos que la gente común no tiene. Y por eso se divorció. Por eso esa disociación entre la política y la gente. Bien, pero esa conexión entre la política y la gente, por ejemplo, si hablamos de partidos, siempre se decía el peronismo es el partido más conectado con la gente. El peronismo es el que más conoce el conurbano, el peronismo es el que más relación tiene en los barrios, y sin embargo ahora nos sorprendimos que no solo se achicó la diferencia, sino que perdieron en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué pasó eso? A ver, vamos a explicar algo. Desde el 2007 que vienen perdiendo elecciones en la provincia de Buenos Aires legislativas, ¿sí? 2009 la perdieron, 2011 la perdieron, 2013 la perdieron, 2021 la perdieron, 2017 la perdieron, 2009 la perdieron. Uh-huh. Es decir, la perdieron. El 97 la perdió Duhalde, el tipo que tenía alambrada la provincia. Es decir, una cosa son los legislativos y otra cosa son los ejecutivos. El intendente de cualquier partido político, tiene en su celular los que trabajan de intendentes entre 3.000 y 3.500 contactos. Uh-huh. A los cuales algunos son más distantes, pero se lo derivan a sus secretarios, y a su vez tienen secretarios de gobierno, de obras públicas, de esto, de lo otro, y a su vez estos tienen directores. Uh-huh. Imagínate 50 personas con 3.500 contactos en su... A esas 50 personas en esos 3.500 contactos, alguien alguna vez, 1 o 2 veces por año le pidió el favor que yo te decía antes: el registro, el lugar en la salita, el lugar en el cementerio, que le saquen el árbol, que pongan un semáforo, cualquier cosa. Uh-huh. Y habitualmente lo hacen. Entonces, hay un momento determinado, una vez cada 2 años, que estos 50 lo llaman. Te llaman, claro. ¿Cuántos son? 50 por 3.000. Un montón, 150.000 votos. Bueno, ahí tenés la respuesta. Después podés mensurar más, menos, si uno hizo bien las cosas, mal las cosas. Pero ahí está la respuesta de por qué los intendentes, no solamente el peronismo, por qué los intendentes ganan las elecciones. Que el peronismo
tenga mayor fortaleza tiene que ver con que hay 85 intendentes que son del peronismo. Peronismo, Frente Renovador, lo que vos quieras, sí, contra unos 50 que no lo son. Y en las elecciones de septiembre, esos 50 que no son peronistas, inclusive en muchos aspectos son antiperonistas, dividieron la oferta electoral en 3. Sí. Esa división electoral no estaba acá. La oferta electoral de octubre volvió a ser pasta o pollo. Quienes votaban frenar a Milei y quienes votaban frenar al antikirchnerismo. Fíjate vos, no hubo un discurso en pos de. No. Era, yo quiero acabar con el kirchnerismo, yo quiero frenar a Milei. Bueno, son más los que quieren frenar al kirchnerismo. Se nota, ¿sí? Ahora, cuando vos vas a una pelea legislativa, cuando vos vas a una pelea nacional, eso también empieza a trastocarse. Pero el 2003 no dio una señal. La gente estaba tan harta con el pasado que en la interna de Juntos por el Cambio fue a buscar a la dirigente más extremista de los dos. No fue a buscar al hombre de Estado. Al moderado, sí. Al hombre de Estado. Administró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante 16 años. Uh-huh. No lo fue a buscar a él. Fue a buscar a la más extrema. Y en la presidencia de la Nación no fue a buscar al experto, al que también tuvo pruebas determinantes que algunas cosas sabe y otras cosas ventajista. Pero era el hombre de Estado. Uh-huh. Fue a buscar al extremo. Bueno, ¿qué nos va a deparar en el 2027? Te la debo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al gobierno, si no sabe leer esta elección como debe, también va a padecer de los mismos problemas que creyeron que no tenían aquellos que iban por todo, que ganaban con el 53% de los votos, que creían que podían pintar el país de azul, de celeste o de lo que vos quieras. O también el de Macri, que nunca... A ver, Macri le pide diálogo a Milei. Sí, dale, sí. Macri, fuiste presidente y nunca convocaste a nadie para resolver los verdaderos problemas del país. Entonces, pintaste el país de amarillo y perdiste a los 2 años. Bien. Las fotos políticas de Milei post elecciones es Milei con los gobernadores. ¿Alcanza un armado político sin los intendentes del conurbano, por ejemplo, si querés de cara al 27 hacer fuerza acá? No sirve. No sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque estás relegando a un 20% de la población argentina, que es la que votó por esos intendentes, que además votó por ese gobernador que impuso esa política. ¿Sí? Entonces, ningún diálogo es fructífero si vos dejás afuera a alguien. Vayamos a un ejemplo práctico. Vos tenés un jardinero, vos tenés una persona de vigilancia, el predio está hermoso. Ahora, si uno de estos dos actores quieren hacerte la vida imposible, vas a tener una vida imposible. Uh-huh. Así de sencillo. Pueden tener más o menos capacidad operativa, pero lo poquito que tengan va a ser todos los días diseñado en hacerte daño. Y es al pedo, porque vos podés conversar con alguien que piensa distinto y después de decirle, no, Axel, yo no creo que tengas razón en esta. Fíjate, mirá lo que pasó con esto, mirá que lo que pasó lo otro. En definitiva, todos saben que la decisión final la va a tener Milei. Todos lo saben. Sí. Ahora, lo cortés no quita lo valiente. Siempre pasa así. Entonces, que no convoquen a Kicillof para mí es un gran error. Y que convoquen... ¿Cuál fue el gran error del kirchnerismo y del macrismo? El kirchnerismo armó una concertación plural. Y yo dije, concertación plural de los que opinan igual. A todos los que no opinaban igual eran golpistas, eran extremistas, eran de derecha, eran... Bueno, eso le pasó a Macri también. ¿Sí? No, vamos a hablar con los iguales. Nunca sirve hablar con los iguales. Yo aprendo más de aquellos que me ponen en crisis
mi pensamiento. Después, a la hora de conducir el proceso, sigo siendo yo el que termina tomando la decisión. Así que yo tengo siempre pocas expectativas de cambio. A ver, no que la gente no quiere cambiar. Sí, la gente quiere cambiar. Ahora, de los protagonistas que tienen que ejecutar estos cambios. Porque la gente no aprende de grande. Bien. No cambia de grande. Se vuelve mañero. No cambian. ¿Ustedes conocen a alguien que haya cambiado de grande? Claro. Que antes era sano y ahora es más sano. O antes era loco y ahora se convirtió en... No. Por más que las circunstancias te obliguen, por más que Donald Trump te obligue a ser más criterioso y a hacer pasar todo por el Congreso, llega un momento en que cuando vos te vas a dormir y hablas con los perros o hablas con los espíritus que te trae tu hermana, es un quilombo. O sea, vos no le crees la moderación a Milei. No, porque nunca lo fue. Uh-huh. No lo fue ni en un estudio de televisión, cuando venía como invitado. Entonces, vos no eras moderado, no sos moderado. Todas las personas que trabajaron con vos saben que tuviste que estar siempre aislado, te daban una oficina y como el contador, la película, ¿la vieron? El contador. Sí. Eso. Es decir, vos tenés que trabajar solo, no podías interrelacionarte con el otro para discutir tu resultado. Sos brillante para algunas cosas. Ahora, no cambian las actitudes, no cambian la forma, no cambian el pensamiento. Y menos aquellos que te llevaron al éxito. Bien. Estamos escuchando de vuelta que renace la interna del peronismo, siempre la interna por el liderazgo y quién pone al final del día los nombres en las boletas. Ayúdame a entender qué teoría tenés sobre cómo se hereda poder en la Argentina. Por ejemplo, si vamos al peronismo, Perón nunca dejó un sucesor porque se murió en el poder. Después Cafiero Menem le tuvo que ganar electoralmente. Después Menem pierde contra Duhalde. Después Néstor le saca a Duhalde, pero tuvo que ganar primero. Y Néstor le pasó lo mismo. Muere con poder y Cristina lo sucede, pero nunca nadie la confrontó. Y allí vamos más de 15 años y ella sigue en el poder y nadie la confronta. Y ahora que está en el departamento, es como que es una confrontación media distinta, es algo realmente inusual. ¿Cómo se tiene que heredar un poder en Argentina y concretamente el peronismo, cómo tiene que discutir eso? El peronismo no hereda poder. Uh-huh. Vos mismo estás dando las explicaciones. A ver, lo gana. Es muy difícil que hubiera pasado con Perón. Perón fue el creador del peronismo. Claro. Dale, ¿cómo le vas a discutir al creador de esa doctrina que vos sos mejor que él para conducir los destinos del país, por más que él esté a 20.000 kilómetros del país como estuvo cuando no podía volver? Bueno, eso pasó. Entonces, hasta el propio Perón se equivoca, no dejando en claro cuál era su doctrina durante un proceso y generó la creación de Montonero, de la JP o de Guardia de Hierro para irnos al otro extremo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Después vinieron todos estos procesos que vos marcás. Ahora, el real momento donde hubo una conducción en el peronismo que yo conozca de los últimos 30 años, 40, fue cuando hubo una interna y Menem le ganó a Cafiero. Saludo uno, saludo dos. ¿Y qué hizo Menem? Agarró a los manzanos de la vida, que eran los cuadros técnicos, operativos, inteligentes del cafierismo, y los sumó para su gobierno. A Carlos Grosso, que después lo mató, pero también lo sumó a todo lo que podía sumar. Y después hacía que se peleaban los celestes contra los Rojo Punzó. Los Rojo Punzó vendrían a ser Sebastián Pareja de ahora y los celestes vendrían a ser los Santiago Caputo. Las cosas no cambian. Uh-huh. Ahora, Axel Kicillof tiene un problema. Su mamá política, quien lo hizo ser quien es, quien lo empoderó en todas las manos, inclusive en contra de la voluntad de su hijo que pretendía lo mismo, es Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Entonces,
Axel Kicillof hoy convive con la frustración de ver que esa persona que antes le daba todo el cariño, afecto y lo escuchaba, ahora lo quiere desterrar de la faz de la tierra en términos políticos. No lo va a dejar un instante en paz. Ya vimos la anécdota de Alberto. Sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Axel Kicillof para tener futuro? Romper con el kirchnerismo. Y pero ahí te pueden decir, con Cristina no alcanza, sin Cristina el famoso... No alcanza. No alcanza. No alcanza. No alcanza todo junto. No alcanzó ni cortando la luz. Porque, ¿qué te decía? No, generamos una unidad forzosa, dramática, tuvimos que... Chabón, ¿sabes lo que pasó? Cortaste la luz, se fueron cagando entre ustedes durante todo este tiempo. Ya está todo roto, no tienen ningún ánimo de construir. Entonces, ya está, rompan. Para mí la mejor ocasión era en septiembre. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la victoria de septiembre generó una expectativa desmesurada con respecto a la realidad. Si ellos hubieran perdido en septiembre, esta derrota pasaba sin pena ni gloria. Claro. Ahora, como ganaron en septiembre con esta unidad, Ya está, les terminó de romper. Y ojo, la movilización de los intendentes, la gente que fueron a buscar para que vaya a votar y todo eso generó que solamente fuera a votar el 61% de la población. Sin esa movilización fue el 68%. Y todos los nuevos votantes fueron en contra del kirchnerismo. ¡Ey! ¿Más mensaje querés? Kicillof tiene que romper con Cristina. A ver, imagínate esto. Tenés al presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires con una denuncia que se está instruyendo por presunta violación, como es Fernando Espinosa. Tenés a un ex vicepresidente condenado por corrupción. Tenés a una vicepresidenta con tobillera e inhabilitada de por vida. Dale, ¿no? Que no te da que pensar todo eso, que tenés que salir de ahí. Algo que para nosotros es lógico, para ellos no. Y esto es lo más grave de lo que yo advertí también este domingo. Que para el mundo libertario, cambiemista y todo eso, le importa tres pitos. Por más que hablen de decencia, de honestidad, de calidad institucional, votar a una candidata senadora como la de Río Negro, imputada y que no puede volver a Estados Unidos por tráfico de droga. O tener en una lista, aunque no se veía un pito esa lista de unidad, sí, a José Luis Esper. Es decir, no les importó tener al tan temido Nene Vera con su hija metida en la lista. No les importó. Porque el fin mayor es derrotar al otro. Esto es lo grave. Es decir, uno usa un martillo y el otro usa una masa. Pero los dos usan herramientas similares. Pero no hay salida de eso. Siempre hay un mal mayor que te motiva. Ahí está. Mientras nosotros los comunicadores no discutamos de cosas más trascendentales que la cotidianeidad de si Milei habló con los 4 o 5 perros o si Cristina bailó en el balcón, vamos a estar en problema. Y lamentablemente hay muchos poderes detrás para que nosotros sigamos hablando de lo mismo. Negocios multimillonarios que uno, cuando se entera, se dice, qué pelotudo que soy. No agarré. No por eso. Yo creía que esto era inocencia, era bondad, era criterio, pero no lo es. Bien. Y por eso me siento tranquilo que a los 58 años todavía sigo haciendo lo que me gusta, en la manera que me gusta y en las condiciones que yo pongo. Bien. ¿Qué intendentes del conurbano están mirando en el 27? Tengo que ir sí o sí por la gobernación. ¿Qué estás viendo vos ahí? Leonardo Bernardini, de Malvinas Argentinas, Federico Alchaval, de Pilar, Gabriel Catopodis, que no es más intendente, pero aún lo es,
Martegazza de San Vicente, que en algún momento también figuró, Mayra Mendoza, Mariel Fernández, el propio Julio Alaca, algunos lo piensan, pero es una persona muy mayor. Intendentes así, abuelo de pájaro, son estos, los que yo tengo hoy en la cabeza, que tienen esta intención de ir. Todos necesitan salir de sus municipios, porque no tienen reelección. No va a haber reelecciones de intendentes. Por más que al peronismo le vuelva a ser muy funcional esto, creo que a Sergio Massa le pesa mucho más su futuro de Tigre, que es algo que lo quedó frustrado, como Zamora, un empleado mío, después me terminó ganando. Listo. Entonces, no va a haber reelecciones de intendentes. Y entonces, entre estas 5 o 6 figuras, van a trabajar para ser candidatos. Dicho esto, tienen que ir a una interna. ¿Qué no va a pasar? ¿O lo ves posible? Con la vuelta de las PASO puede pasar. ¿Y ves posible la vuelta de las PASO? Sí, indudablemente sí. ¿Pero lo ves como un deseo o lo ves como No, lo veo que es una conversación que ya hay elementos determinantes, por más que al oficialismo no le sirva, de que las PASO le sirven a un sistema político, institucional, que si no, tiene que volver a caer en la discusión del pasta o pollo. Bien, perfecto. Ale, para cerrar, ¿qué conversaciones dijiste recién que tenemos que salir de la cotidianidad, tenemos que salir del chiquitaje de la comunicación? ¿Qué no se habla del conurbano que decís, por qué esto nunca sale? ¿Por qué esto no se profundiza? ¿Por qué esta conversación nunca está? Porque lamentablemente Axel Kicillof es igual que Javier Milei. Es una persona que no se abre, que no comprende lo que es la heterogeneidad del conurbano, que tiene que dialogar con la ciudad de Buenos Aires para encontrar problemas comunes, que tiene que dialogar con intendentes que quizás no son de su propio partido, que tiene que aceptar también un debate sobre qué proyecto quiere pretender, sobre qué manera tienen los bonaerenses de administrar un lugar que quizás sea mucho mejor que lo administre un Estado federal que los bonaerenses. Es una discusión que nadie dio. Ahora, dale, ¿sabés que la sustitución de importaciones, las nuevas conductas humanas, las nuevas conductas sociales hacen inviable los trabajos que hacen que hoy el conurbano bonaerense tenga la matricería de desocupados que tiene? ¿Por qué? Porque los frigoríficos ya no necesitan tanta mano de obra, porque la metalmecánica no necesita tampoco tanto ajuste, porque no hay matriceros, porque no hay gasistas, porque no hay plomeros. Entonces, si no ajustamos ese debate que le va a permitir a mis hijos tener una salida laboral que no sea simplemente esta expectativa de ser el genio del lugar para tener un éxito, ¿sí? Si no les enseñamos oficios que vamos a seguir necesitando en nuestras viviendas, si no le encomendamos a las fuerzas de seguridad un mejor rol de inteligencia antes que de combate y que no convivan con el narcotráfico. Ahora, también en la otra, si no hubieran convivido con el narcotráfico, hoy somos la favela de Río. Es muy complejo. Sí. Sí, Andrés Malamud lo puede explicar, pero yo no. Ahora, yo lo que te veo es esto. Yo lo que noto es esto. Yo lo que veo que mis hijos tienen 150 veces más oportunidades que los hijos de mis vecinos. Primero, porque tengo un teléfono, que el resto de mis vecinos no tienen. Segundo, que tengo la capacidad financiera y económica para no padecer y darle una mejor instrucción. Y hacer, por ejemplo, que el menor todavía siga boludeando y hasta que se enfoque.
está estudiando, está trabajando, le pone voluntad, pero para lo que él quiere. Sí. Siempre pasan estas cosas. Vos lo ves muy voluntarioso, pero para lo que él quiere. No todos los hijos nacieron iguales, te juro, tengo 5. Claro. No todos nacieron así. Entonces, esta capacidad que tenemos un montón de argentinos para pelear la diaria, también tiene que ser administrada desde un rol de cercanía, desde una proximidad, que no quede solamente en tener la cuota aparte del teléfono que te autorice a llamar a la persona adecuada. Esto pasa hace 30 años y pasa ahora, y se profundiza todos los días más. ¿Sí? Personas que se quedan sin obras sociales, que tienen que acudir a hospitales públicos atestados, igual que los sanatorios de las obras sociales. Bien, perfecto. Y el colegio ni hablar. Sí, sí. Creo que ya me tengo que ir. Gracias, Alejandro, por venir. Para quienes están escuchando por primera vez, ¿cómo te pueden contactar y ver tu programa? Me pueden contactar en Instagram, en Twitter, Alejandro Cancelare, Ale Cancelare, en MDZ Online, en El Cronista, en La Nación Más los martes y jueves a la 1:30, y en el canal Somos de Cablevisión y Flau, canal 7, jueves 21 horas. Sentido Común OK en YouTube. Perfecto. Tengo pocos seguidores. Si quieren Súmense. ponerle un poquito más, me van a hacer levantar un poquito el ego, nada más. Gracias por venir, Alejandro. Gracias un placer. a ustedes. Gracias por Gracias estar por ahí la del otro invitación. lado y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.